Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. ¿Qué mañana, ciudadano? Y además tengo funeral a las 12:30. No, ¿sabes que le hicimos la tremenda homenaje de despedida? No sabíamos que estaba bien, si estaba mal. ¿Qué le pasó, profe? Bienvenido antes que todo. Estamos muy felices que esté acá. Profesor, nosotros estábamos derrotados en la desesperanza de que usted no llegaba. Dios existe. De hecho, le hicimos un homenaje en vida a su vida y obra. Oye, un cafecito para reaccionar. Eso. Oye, yo aprovecho para pedir un té con una azúcar, por favor, que también me estoy muriendo. Por favor, se los pido. Profe, ¿en qué andaba? Estoy contento que haya llegado. Sí. Mira, lo que pasa es que se me desarmó toda la mañana. Estuve en la radio La Clave hoy día, a las 8 de la mañana, muy entretenido. Con Carlos Grange. Exacto. Ya. Después tuve una reunión muy importante que me atrasé. Y ahora termino con usted y me voy a... La vamos a hacer cortita entonces. No. Puedo. ¿En serio hasta qué hora, Denol? Hasta las 11:30. Pero qué foto más reflexiva esa. ¿De cuándo es esa, profe? Fácilmente hace 20 años. Era ministro en ese entonces. No sé. Ay, profe, hemos hablado tanta cosa, ya toda la mañana hablando. Nos queda comentar. Sí. O sea, la última vez que vino había otro gobierno. Obvio. Y ahora está el gobierno acá. Ahora estamos en oposición democrática. Parte haciéndome una primera mirada pincelada de lo que es los 3 días. Los 3 días que ya llevamos del nuevo gobierno José Antonio Kast Rist. Bueno, mi impresión es que este gobierno, a diferencia de la centro derecha, entra con todo, era su compromiso de campaña además, y se está demostrando, por ejemplo, ciudadanos, a manera de información, desde Elwin para adelante nunca había ocurrido que un gobierno que entra le haga una auditoría general al gobierno que se va. No había ocurrido nunca. Ahora, esto tiene un problema que te genera en la opinión pública cuando tú llegas a un lugar y dices, voy a hacer una auditoría, que es algo completamente razonable, pero en el contexto que estamos, le estás diciendo a la opinión pública, que no tiene por qué saber en los detalles de esto, oye, estos compadres se llevaron la plata y queremos pillarlo. Ese es el tema de fondo. Y fíjate que alguien me comentaba en la mañana, Carlos me comentaba que en unos reporteos que se hicieron en la Plaza de la Constitución, mientras esperaba al presidente, la gente decía, no hay que hacer auditoría. Hay que hacer. Hay que hacerla. La gente adherente. Hay que hacerla y que se tienen que ir presos. Pero sí, en el discurso que dio José Antonio Kast, un rato gritaron Boric preso. Exactamente. Muchas gracias, ciudadano. Entonces, ahí tenemos un tema. El segundo tema no es sorpresivo. Las medidas inmediatas como... nombrar a un jefe de zona que es el vicealmirante Soto en la macro zona norte era completamente previsible. Les quiero decir que el vicealmirante Soto es otro tema que me preocupa, pero más como de largo aliento. A ver, te los digo de esta manera. El alto mando de la Armada son los vicealmirantes y los contraalmirantes. ¿Vamos? Los vicealmirantes es el techo de la carrera. Son solo 5. Equivale a los generales de división del ejército, que son 7. El vicealmirante, mira lo que es la vida, cuando uno lee, trata de leer lo máximo. El vicealmirante Soto se retiró por años de carrera en diciembre del 24. Pero salió una nota perdida en el diario del discurso del retiro. Y era claramente un discurso contra el gobierno. Bueno, el vicealmirante Soto terminó siendo candidato a senador republicano por Valparaíso. Y perdió, y hoy día es el jefe de la zona macro norte. ¿Estamos? Estamos. El otro tema es la zanja. ¿Qué parte de la próxima semana? Claro. El otro tema es la más tecnología, pero... Aquí lo relevante, ciudadanos, miren, para frenar la migración ilegal todas estas medidas son positivas, pero hay que saber de dónde partimos. Y Boris dejó la migración ilegal en un 54% de disminución de cuando Boris llegó. Es decir, se logró frenar
en más de un 50% la migración ilegal. Ojalá que estas medidas colaboren para disminuir aún más. Ahora, lo otro es que, bueno, ¿cuántas veces lo dijimos aquí, pues muchachos? El ministro del Trabajo, director del Instituto de Economía de la Católica, y yo siempre lo leí, y decía, bueno, el ministro del Trabajo no cree en el salario mínimo. No le gusta el salario mínimo, incluso como aumentó en el gobierno del presidente Boric, aumentó un 21% en términos reales. No le gustan las 40 horas. No le gusta la ley Karim. Entonces, aquí todo el gobierno tiene un problema que es para terapia. Lo digo bien en serio. Esto es un gobierno de personas que no creen legítimamente, no creen en las reformas que hizo Bachelet 1 y 2, incluso algunas del Lago. No creen. Y tienen que administrar algo en lo cual no creen. En consecuencia, tienen que jugar un cierto equilibrio. ¿Cuánto de mis convicciones puedo hacer en el marco de lo que ya se hizo? Por ejemplo, la revisión que denuncia el ministro Rau sobre las 40 horas es muy difícil porque está en la ley. Habría que meter una ley para... Lo mismo que el salario mínimo. Mire, el salario mínimo, vamos a ver la actitud del nuevo gobierno el 1 de mayo. Porque estamos a 2 meses. El 1 de mayo toca el reajuste del salario mínimo. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces ahí va a haber un debate porque lo más probable es que el gobierno diga, oiga, a lo más reajuste nominal. ¿Qué significa nominal, ciudadano? Dar reajuste en la inflación que ha ocurrido en el periodo. Ya, perfecto. Que va a ser menos del 3%. Básico. ¿Estamos? Pero ahí va a haber un debate. Porque mientras Boric año a año iba aumentando el salario mínimo por sobre la inflación, que ese es el incremento real, que terminó en un 21% real de crecimiento del salario mínimo, para terminar en 589 lucas brutas el enero de este año. Entonces, ahí vamos a ver muchas cosas. Mira lo que está pasando en educación. La ministra de Educación, que viene de Libertad de Desarrollo, no cree, está en su derecho, no cree ni en la gratuidad universitaria, no cree en el fin del lucro, no cree en el fin del copago, no cree en el proceso de selección, pero eso es ley. ¿Y entonces, cómo lo van a hacer entonces? Un margen en cosas más bien administrativas, pero si realmente gobernaran de acuerdo a lo que creen, tendrían que mandar muchas leyes al Parlamento. Profe, me preocupa particularmente en el tema laboral, porque el nuevo ministro del Trabajo, Tomás Rau, ya sabemos que no están a favor de las 40 horas, pero el 26 de abril hay un nuevo reducción de la jornada. Pero es por ley. Claro, por ley, de 44 a 42. Pero es por ley. Justo 26 de abril y el 1 de mayo reajusta el sector público. Claro. O sea, en una semana. No, lo que pasa es que la reducción de las horas habría que hacer una ley para que no para sucediera. Cambiar. No obstante, el 1 de mayo el salario mínimo no es, o sea, es ley, pero es el gobierno el que no sé si va a negociar con la CUT. Pero una declaración que dio el ministro Rau, Tomás Rau, nuevo ministro del Trabajo y Previsión Social, dijo, vamos a revisar todo lo que impide que se generen más empleo, así es en el contexto de una conversación sobre las 40 horas. Pero lo que pasa es que estos muchachos han argumentado por años que el aumento del costo laboral es lo que tiene al desempleo en un 8% promedio y un poquito más las mujeres. Ellos creen que para disminuir el desempleo hay que bajar el salario mínimo, reducir las 40 horas, ojalá que sea más gradual, la ley Karim que sea menos exigente. Oye, viene otro tema en materia laboral. En el programa del presidente Kast venía que la indemnización pase de ser del costo del empleador al costo del trabajador por la vía de que el trabajador vaya juntando platita. Bueno, estos son temas, ojalá que la gente se informe, porque estos son los temas de verdad. Y profe, si son los temas de verdad y bueno, agradecemos que nos esté informando y que haya llegado gracias a un milagro divino. También le queríamos preguntar acá en el chat, mucha gente está diciendo, ¿qué le pareció el discurso del presidente cuando dijo? Porque todo lo que usted está hablando tiene que ver quizás con esta frase con la que partió. Nos entregan el país
en las peores condiciones de las que habíamos imaginado. La evidencia no lo respalda. Pero ¿cómo dice eso de la primera frase? Bueno, uno dice como... pero si es la misma gente que decía que el país se estaba cayendo a pedazos. Voy a juntar. Recibimos el gobierno en las peores condiciones cuando el país se estaba cayendo a pedazos. Entonces yo le digo a quien diga eso, a ver. Lo dijo el presidente José Antonio. Ya. La inflación, 2,7 promedio anual. ¿Es un desastre? No, pues. Las exportaciones, récord el año pasado, 107.000 millones de dólares. ¿Se recibe? ¿Eso es un desastre? La productividad que ha caído, pero sistemáticamente en los últimos 2 años aumentó. La disminución de la informalidad disminuyó. El crecimiento económico de Chile fue 2,3. El del mundo es 3,2. El de América Latina es 2. No, aquí hay un problema con las expectativas de los ciudadanos. Vamos a hacer crecer la economía. Pronóstico del Banco Central. Rosana Costa, ¿no? No Pedro Buscovich. Rosana Costa. 2,4 este año. OECD, 2,3. Banco Mundial, 2,2. ¿Te imaginas cuando la gente empieza a ver que los grandes números no llegan? No llegan. La migración. ¿Tendremos unos 350.000 migrantes ilegales? ¿Qué vamos a hacer con los 184.000 migrantes ilegales que le hicieron clase a Carolina Toa y dieron sus datos? ¿Qué vamos a hacer? Viene la ley de que transforma en delito lo que hoy día falta para el migrante ilegal. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Y la guinda de la torta, porque tiene fecha, marzo, la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda. Y el 1 de abril, ciudadano, viene la contrarreforma tributaria. Que consiste en lo siguiente. Si yo reduzco, como quiere el nuevo gobierno, el impuesto a la gran empresa, voy a insistir en esto, ciudadano, la rebaja del impuesto no es para el manicero de la esquina. No. La rebaja del impuesto de primera categoría es para quien lo paga. ¿Quién paga en Chile el impuesto de primera categoría? La gran empresa. ¿Qué es la gran empresa? La que factura al año más de 100.000 UF. ¿Cuántas son las grandes empresas en Chile? El 1,2% de todas las empresas. Pero tienen un poder enorme porque ese 1,2% de todas las empresas en Chile factura el 85% de todo lo que se vende. Esos 11.000, 12.000 empresas, si tú le rebajas el impuesto actual de primera categoría del 27 al 23, es un costo para el fisco de 1.800 millones de dólares. Cada punto son 450. Imagínate, el fisco que está apretado, 1.800 millones de dólares menos. Pero ojo, el 80% de esa recaudación menor va al 1% más rico, al 1%. Es el primer pencazo. Segundo pencazo. Esto no sé cómo explicarlo fácil, ciudadano. El sistema chileno, entre las rarezas que tiene, a ver, yo soy el dueño de la empresa. Yo soy el dueño de Turno. Ya. Turno tiene utilidades. Retiro las utilidades. Y como no fue tan bien, esas utilidades son grandes. Positivas. En consecuencia, yo, dueño de Turno, tengo que pagar el impuesto global complementario, que es el final. Suponte que tengo que pagar el máximo, el 40%. De las utilidades. Claro, pero resulta que cuando yo pago el 27%, me descuentan del 40% el 27% que pagué como empresa. ¿Ok? Eso se llama un sistema integrado. Bachelet logró desintegrarlo parcialmente. Sigo con el ejemplo, por favor, síganme. Sigo siendo el dueño de Turno, tuvimos muchas utilidades. Pagó el 40%. Me dicen que tengo que pagar el 40%, pero Bachelet logró que yo no descuente de ese 40% el 27%, sino que 2/3 del 27%. Ya. No todo el 27%, ya. ¿Qué significa eso para el fisco?
si se logra nuevamente volver atrás, a integrar el sistema. A todo el 27. O sea, que el sistema sea uno solo. Yo pago como empresa turno 27, pago el 40 ya global complementario, pero descuento de ese 40 el 27 que pagué. ¿Vamos? O sea, pago realmente 3. Claro. Bueno, esos son $800 millones. Menos para el fisco. ¿Cuánto llevo? 1.800 más 800, $2.600 millones menos. Para el 1%, pues. Más rico. Pero espérate un poquito, si no hemos terminado. No. Se elimina el impuesto a la ganancia de capital. Dueño de turno. Yo le compro al ciudadano una acción en 100. Te la vendo a ti en 150. Gané 50 en la pasada. ¿Cuánto pago hoy día de impuestos? 10. ¿Qué quieren estos muchachos? Que no paguen impuestos. 0. 20, 25 millones de dólares más. Menos para el Estado. Y la guinda de la torta, la contribución. Una vez más se los digo, ciudadanos. Usted no va a soltar ese tema. No. Se lo digo. Los que son, los mayores de 65 años en Chile, hombres y mujeres, somos 1,5 millones. De ese 1,5 millones, 1.100.000 no paga contribuciones porque sus viviendas están tasadas fiscalmente en 56 millones de pesos o menos. Me quedan 400.000. De esos 400.000, 200.000, síganme, el mayor de 65 años que le acredita al Estado que su ingreso es igual o inferior a 1 millón de pesos mensual, no paga contribuciones. El mayor de 65 años, cuyo ingreso está entre 1 millón y 2 millones, paga la mitad. Entonces, ¿qué es lo que me queda de los beneficiarios objetivos? Los 200.000. Dado las condiciones anteriores, son los que ganan, los que tienen más de 2 millones de pesos. Claro. Obvio. Los que viven en casas por sobre 250 millones de presupuesto de tasación fiscal. O sea, el 1, el 2, el 3%. Claro. Dígame cómo va a ser presentable en un país que nos quedan deudas sociales tremendas, en un país que tiene un problema de caja fiscal y que me estén devolviendo plata a mí, o sea, un picante, si me devuelven 1 millón nomás, eso es lo que yo pago en contribuciones. Usted pues, se pueden imaginar la gente que vive en La Dehesa, en Santa María Manquehue, ¿cuánto en le van a Pirque, devolver? en Zapallar, San Carlos de Apoquindo. San Carlos de Apoquindo. Mire, eso es indecente. Profe. Porque, déjame terminar la idea. Para que ustedes sepan, ciudadanos, mi 1 millón de pesos que pago 4 cuotas, 2.50 cada una, lo importante es saber para dónde se van. 3.50 se dan para mi alcaldesa, San Martín. Que les quiero decir que sobre esto no ha abierto la boca. O sea, el proyecto de su sector político significa que mis 3.50 me quedan para mí, no se dan para Las Condes. Pero más peor, mis otros 6.50 se dan para La Pintana, Cerro Navia, Puente Alto. Y ya no. Eso tiene un costo fiscal de $200 millones. O sea, nos están regalando al 1, 2, 3% de mayores ingresos en Chile $200 millones. Yo pregunto, como ciudadana, profesor, ¿cuál es el argumento que da en este caso el oficialismo para hacer esta rebaja tan grotesca que nos plantea? Ustedes saben que yo participo en un programa de radio, digo, 10 años, por lo opuesto en El Conquistador. Ayer tuve una experiencia fantástica. Tuvo problema la conductora y en consecuencia yo conduje el programa. Ah, mire. Pero lo mejor no era yo, era el invitado, Johannes Kaiser. Y Dale. conversamos 1 hora. Entrevistó a Johannes Kaiser. 1 hora. Y yo le pregunté sobre este tema, a raíz de tu pregunta. Y él me dice, no, que una cosa increíble, la justicia social es un robo. Ah, ese es el argumento ya. Y la contribución es un robo. Porque la lógica ahí es que como tú tienes una propiedad, ya pagaste impuestos cuando compraste la propiedad, entonces la contribución sería como un segundo impuesto. Eso tú lo puedes debatir, pero yo les decía, pero en la realidad concreta, candidato Kaiser, les puse el ejemplo de mi millón. Bueno, me ha tocado también con Carlos Larraín, en ese mismo programa, que me dicen, no, pues reduzcan el gasto municipal, que está lleno de... Yo creo que puede haber un sobregasto en el municipio. Pero conceptualmente, en el país que vivimos, uno de los más desiguales del mundo, la gente dice que no, es uno de los más desiguales del mundo.
¿Cómo va a ser posible que el 1% más rico, nos dice la última CACEN, captura el 30% del producto? El 10% de mayores ingresos, donde estamos, todos los que estamos acá, capturamos el 60% del ingreso nacional, el 69% de la riqueza. En ese país, en ese estado, ¿es razonable devolvernos 200 millones de dólares? No. Que en mi caso es 1 millón de pesos. Pero hay gente que puede pagar 6, 7, 8 millones en contribuciones. Esos 200.000 están bien repartidos, ¿eh? Pero ¿dónde están los que vamos a ser beneficiarios? En Las Condes, yo digo Las Condes. En Vitacura. Vitacura, la de esa. Lo Barnechea, Providencia, La Reina, Pirque, Zapallar, Algarrobo. ¿Cómo va a ser razonable eso? Tiene toda la razón, porque gracias por responderme la pregunta, porque dentro del contexto uno dice, claro, puede ser cuestionable si las contribuciones son o no justas o no, pero en el contexto real de este país le vamos a quitar ingresos a otras comunas más pobres. Fernanda. ¿Tú sabes quién creó el Fondo Común Municipal? Pinochet. 1979. Cuando Pinochet y la dictadura dijeron, traspasémosle salud y educación a los municipios, ahí se crea el Fondo Común. Las contribuciones vienen desde la década del 20, ¿eh? Y eran más chiquititas. Ese Fondo Común Municipal Ciudadano, escúchenme bien, son 2.700 millones de dólares al año. ¿De dónde cresta sale esa plata? Básicamente de 3 impuestos. El territorial, las contribuciones, que es el 60% del total. Después vienen las patentes de auto y después vienen las patentes comerciales. Ni un solo peso de eso se va para el Estado. Es para los municipios. 253 municipios de 345, su presupuesto total, más del 50% proviene del Fondo Común Municipal. 120 municipios de 345, su presupuesto total dependen más de un 75% del Fondo Común Municipal. Entonces, ahora si tú desarmas el Fondo Común Municipal o su principal ingreso, que es las contribuciones, no tienes otra cosa que reemplazar esta plata por otra plata, pero tiene un agravante. Yo le decía el otro día en una reunión a la alcaldesa de La Pintana. La Pintana depende del 82% del Fondo Común Municipal. 82%. Que perdón, que va a dejar de existir si se pagan, si se dejan de pagar. No, lo disminuye. Mucho. Pero tiene un agravante. Yo lo puse con su ejemplo. Mira, Claudia. 6.50 de lo que yo pago va, lo puse para ti. Claro. Resulta que de los 6.50, el Estado quiere reemplazar lo que me está regalando a mí para ti, para La Pintana. Sin embargo, de los 6.50 que van para ti, si el Estado lo reemplaza, lo va a pagar tu pobladora de El Castillo. Porque cuando vaya a comprar el pan, va a pagar el IVA. Y el IVA es la mitad de los impuestos generales en Chile. O sea, no solo me benefician a mí, sino que lo que me están regalando a mí es reemplazado en la mitad por quien compra un kilo de pan en la población. Eso, en mi opinión, ciudadano, es indecente. Esto es antes de misa o después de misa. Antes de comulgar o después de comulgar. Estamos esta mañana de viernes de turno, ahora de turno en vivo. Está los viernes también con el profesor Francisco Vidal, que creíamos que no llegaba, pero llegó. Y como llegó, yo quiero preguntarle algo que me preocupa, que comentamos al principio, pero yo quiero saber su perspectiva, porque Chile y Estados Unidos firmaron un acuerdo para avanzar en la cooperación sobre minerales críticos y tierras raras, lo cual en el concierto internacional me tiene angustiado por la situación geopolítica y la interferencia de, Estados Unidos somos parte del hemisferio. Donald Trump ya vimos que considera a Chile parte de su zona de hegemonía, de su zona de poder. Y con esto de las tierras raras y los minerales críticos donde Estados Unidos se involucra, quiero saber cómo queda la relación internacional también con China, donde todavía el gobierno de emergencia no designa al embajador de Chile en este país, nuestro principal socio comercial. Ahí va a tener que jugar un equilibrio, porque dicho conceptualmente, el alineamiento político del nuevo gobierno es con Trump. Pero los intereses económicos
de la base social del gobierno, la gran empresa, está con China. Ujú. Porque si tú restas lo que le vende Codelco a China, todo el resto del comercio exterior hacia China es del mundo privado. De la gran empresa privada. A ver, por un ejemplo concreto, ¿qué estarán pensando los agricultores que producen cereza si los chinos se traen y me dicen, ¿saben qué más? Métanse la cereza por la nariz. ¿Qué puede pasar, po? ¿Qué puede pasar, o Por no? la nariz. Por la nariz, para decirlo Por ahí cabe la cereza. elegantemente. Por la nariz. Por la boca también puede ser. Sí. Pero fíjate que hay algo más jodido que lo que tú señalas. Yo no recuerdo un embajador, como el americano que está acá, que ayer o anteayer dijo lo siguiente. Christopher Landau, que era el hijo del embajador. No, es el Landau, que es el nieto. Claro. No, El me nieto, refiero sí. al que está aquí. Al Jude. Al Jude. Brandon Jude. Brandon Jude. El señor Jude dijo lo siguiente, una cosa increíble. Olvídense el cable chino. No va a existir. Y mientras en paralelo el Estado de Chile dice que lo va a evaluar. ¿Cómo es la cosa? ¿Quién decide si hay cable chino? ¿El Estado de Chile o el embajador norteamericano? Ahí lo dice. Este embajador, oye, me recuerda como los embajadores americanos en América Latina en la primera mitad del siglo XX. ¿Ah? Ustedes saben que el embajador norteamericano en Guatemala, en 1954, cuando la CIA derrocó al presidente progresista Jacobo Arbenz, el embajador norteamericano en Guatemala, arriba de un Jeep Willys, con una pistola al cinto, acompañado con los generales guatemaltecos que derrocaban al gobierno de Jacobo Arbenz. Así le recuerda a Brandon Jude. ¿Viste? Ahí está, Seba, tus aprensiones. Yo tengo otra aprensión, profe, a ver si usted me la puede A ver, camarada. aclarar, que tiene que ver con las cabezas de cada cámara, digamos. Paulina Núñez y ahora Alessandri. ¿Cómo deja instalada la oposición esta traición también? Y preguntarle a usted si lo vivió como traición esto de que Pamela Giles no saliera Mira, yo electa tenía presidenta de la Cámara. Debe ser porque uno sabe más o más viejo, ¿no? Yo tenía aprensiones sobre el respaldo a Pamela Giles. Sabía que iba a Que pasar. era un acuerdo del PDG, la democracia cristiana Todo, y el todo. exoficialismo. Claro. ¿Por qué? Porque matemáticamente íbamos a ganar por un voto. ¿Vamos? Ujú. Y en el cuadro actual de la indisciplina partidaria más brutal, aunque en esta vuelta se portaron bien. Bueno, surgió Camayo y surgió Mulet. Camayo, primer vicepresidente de la Cámara. Mulet, acabo de enterarme hoy día en la mañana, presidente de la Cámara el 2027. Mire, pero profesor, perdón que yo sé que usted es político, pero ya, No, yo soy profesor, profesor, hago militancia política. que es pero distinto. esto no es ya de una bajeza, pero ya gigantesca. Así es la política, Fernando. Pero así en la política estamos viviendo sí, ya. No, yo creo que la política es mucho más que eso. Lo que pasa No, es pero que- así, eso pasa en política. Oh, Pero ¿cómo no le da vergüenza a este hombre Camaño y a este hombre Y Mulet Jaime después? Mulet, que participó en las primarias del oficialismo Por eso junto a te Carolina digo. Toá, Janet Jara y Gonzalo Vinter. no, es bien increíble. Bueno, Y, pero ¿cómo? y él dijo en declaraciones que pese a votar por Alessandri sigue considerándose de oposición. Pero, Y Camaño dijo lo mismo. Claro. ya, pero ¿cómo queda entonces ahora No, esto es la es oposición? un triunfo político en la Cámara, porque el Senado era evidente que iba a estar más equilibrado. Pero un triunfo político a la derecha, ¿para qué te cuento? Porque estuvieron con insomnio la noche anterior. Porque si todos hubieran cumplido, entre ellos Camayo y Mulet, hoy día sería presidente de la Cámara Giles. Sí, po. Pero más allá de la campanilla, lo relevante es la distribución de las comisiones. Porque el presidente de la comisión tiene mucho poder para ordenar los proyectos, colocarlos en la tabla, dar más o menos tiempo. Bueno, ahora están negociando porque escuché al diputado Alessandri, no es bien habiloso, dijo, a ver, soy partidario de abrir las comisiones. Pues tú sabes que cuando gana un bloque sobre el otro, ese bloque que ganó puede colocar todas las comisiones. Pero Sin preguntarle a nadie. Claro. Pero en general, cuando tú ganas la mesa de la Cámara por 1 o 2 votos, Ah. siempre tienes la tentación de censurarla. Porque bastarían 2 votos que se den vuelta. Claro. Pero vamos a ver. Pero es un triunfo de la derecha, pero completo. Y en el caso del Senado, lamentablemente se produjo una ruptura entre el PS y el PPD
y el resto, porque el PS y el PPD finalmente aceptó que la mesa del Senado, 4 años, 3 años fuera la derecha y uno solo la oposición. Y la Democracia Cristiana, el Partido Comunista y el Frente Amplio decían no aguantemos eso, sino que 2 y 2. Porque en el Senado es mucho más equilibrado la correlación de fuerza. Mira, ya me quedó también respondida la pregunta. Muchos temas que preguntarle acá al profe Vidal en estos 3 días de gobierno recién de José Antonio Kast, y otro tema que se ha hablado mucho, profe, y acá lo estábamos comentando con el Seba. Sí, también el gobierno anterior pasó lo mismo. Esto que no hay Ceremi ni delegados provinciales, no se nombraron, digamos. Se demoran. Falta el de, en provincias de Malleco vivió Osorno, Ceremi, faltan directivos de empresas estatales también. Obvio. Usted esta crítica que viene de la actual oposición, ¿usted cree que no es para tanto? Porque además se defiende el actual oficialismo diciendo que en el gobierno anterior también pasó lo mismo. Pasa siempre. Pero profe, no porque pase... No, es que espera, es que la gente está desinformada. A ver. Los directores de empresas estatales vencen el 11 de abril, un mes después del cambio de gobierno. Si yo hubiera seguido en Televisión Nacional, hoy día sería presidente de TVN. ¿Hasta cuándo? Hasta el 11 de abril. ¿Te fijas? Ahora, delegados presidenciales, provinciales y Ceremi, olvídate, porque además en gobiernos de coalición, en la medida... Piensa en los delegados provinciales. Todos van a ser candidatos a core, a concejales o a diputados. Entonces, los partidos presionan brutalmente, en este caso al ministro del Interior, para que sean tus hombres y mujeres las que están ahí. O sea, tú puedes tener a nivel de ministro ningún candidato a algo. ¿Estamos? A nivel de subsecretario la cosa se va relativizando. Pero a nivel de delegados presidenciales, provinciales y Ceremi, cada uno de ellos se siente en 4 años más en el Congreso. Pero según nos entrega el dato acá el rey del facto, los delegados provinciales del gobierno de Boric estuvieron listos un mes antes de que asumiera el presidente Gabriel Boric. No sé cómo lo hicieron, pero... Pero para que estábamos diciendo acá que todo era lo mismo, no. Ahí en el gobierno de Boric, claro, los Ceremi no. Los Ceremi se demoraron. Además, acuérdense que el Ceremi tiene una doble designación. Eso lo ve el subsecretario de Desarrollo Regional, ¿o no? ¿Se involucra? No. El Ceremi, no, tenía una doble designación, ahora no. El Ceremi, en mi época, había 2 autoridades que tenían que ponerse de acuerdo para nombrar un Ceremi. El ministro del Ceremi, de Agricultura, y el intendente. Hoy día, como hay un gobernador regional que es autónomo del Estado, de la moneda, en estricto rigor depende del ministro. ¿Qué le pasa al ministro? Sobre todo estos ministros que de política es lo que yo de química. ¿Estamos? Voy a poner un ejemplo concreto. ¿Con qué se va a encontrar, por ejemplo, cómo se llama el ministro, que es doble ministro, Minería y Energía? El que era vicepresidente de la CPC. ¿Cuál era? Más, de apellido Más. Oye, va a tener que nombrar 16 Ceremis de Energía, 16 Ceremis de Minería. Daniel Más. Y va a empezar el teléfono a llamarlo. El senador, el diputado, el futuro candidato. Colócame a este, compadre, colócame a esta muchacha. Entonces, por eso se demora. Está bien, entonces. En gobiernos de coalición, cuando el gobierno uno solo, que en Chile ha habido en los últimos 100 años, un solo gobierno de un solo partido. ¿Cuál? Frei Montalva, la Democracia Cristiana. Y mire ahora cómo está. ¿Qué tal? ¿Tú sabes cuánto sacó la Democracia Cristiana 6 meses después de que ganó Frei Montalva la elección de diputado? ¿Cuánto? El 42% de los votos. Eligió 82 diputados de 147. Nunca. Los que más se le acercaron, fíjate, fueron los republicanos en la segunda convención. Los republicanos obtuvieron el 85% de los votos. Pero nadie ha superado a los demócratas cristianos del año de marzo del 65. 42% de los votos, un solo partido. Mira, ahora, cuando tú tienes tanto, ¿qué crees que ocurrió? Se dividieron en 3. Los demócratas. Obvio. Los oficialistas, los rebeldes y los terceristas. 82 no iban a estar y de acuerdo todos. los rebeldes no aguantaron los 6 años y mayo del 69, el MAP. ¿Viste? No, oye, pero... Pero un poquito. Sí, a ver. Y
40 años después de que nació la Falange, se repite el fenómeno de la Falange, porque la Falange era la juventud conservadora. Se rebelan contra los viejos conservadores. El argumento de la Falange es que ellos de verdad son católicos social cristianos. Los conservadores dicen, no me meta el problema de la justicia, sigamos dando caridad. Pasan 40 años y los jóvenes de la democracia cristiana el año 69 estiman que Frei Montalva fue un fiasco. Y hay que hacer la revolución de verdad. Se salen de la democracia cristiana, forman el MAPU e ingresan a la Unidad Popular. Cáchate. Bueno, ¿qué nos depara con estas historias políticas que nos cuenta el profe? ¿Qué nos depara, profe, para ir cerrando ¿Qué tenemos que esperar en este gobierno de José Antonio Caz, considerando esto ya primeros 3 días? No, aquí hay que ver, va a ser un gobierno complicado. Complicado porque las propuestas, ellos creen legítimamente, chocan con 2 cosas. La realidad legislativa, por una parte, y segundo, cómo va a impactar en la opinión pública. Imagínate reemplazar la indemnización de cargo al patrón y reemplazarla por la indemnización que se hace uno mismo. Bueno, puede haber gallar que le dé lo mismo, o que alguien le rebaje el sueldo mínimo, puede haber gallar que dice, no, ¿sabe qué más que me rebajen el sueldo? Total, lo mismo. Pero ya es un problema de él, para psiquiatra. Vamos a estar analizando entonces. Sí. Profe, muchas gracias por venir, por llegar. Nos vemos el otro viernes. Entonces, ¿no? el otro viernes, la alegría de la mañana. 5 para las 10 estaré aquí. Eso. Espectacular, un aplauso para Francisco Vidal, vicepresidente Francisco Vidal. Que llegó, qué alegría que llegó el profe Vidal. Nos vemos. Nosotros Chao, profe.